Hola amigos, ¿cómo están? En este capítulo de Aplicándose en la Vida vamos a hablar si debes de comprar tu casa o no. ¿Qué tan importante es redituable? Vamos a hablar también de comprar casas como inversión o para asegurar tu futuro. Así es que Jeremy y yo vamos a compartir nuestra experiencia, nuestros puntos de vista. Quédate ya comienza Aplicándose en la Vida. Hola amigos, ¿cómo están? Ya comienza Aplicándose en la Vida y estoy aquí en Omaha. Y antes de entrar al aire y saludar a Jeremy, cuando llegué al estudio el día de hoy, todo el mundo se me quedó viendo así con cara de ¿y este cuate qué? ¿Qué le pasa? O sea, se portaron medios hostiles conmigo y yo no sé qué tiene que ver esto con mi vestimenta del día de hoy. Jeremy, ¿cómo estás? Estoy un poco distraído porque los Iowa Hawkeyes suck. Espero que no hay nadie de Iowa, y eso no es cierto. Los Nebraska Pelaelotes son mucho peor hoy en día, pero tenemos una historia mucho más bonita. Una historia mucho más Y en eso me quedo feliz, porque no hay futuro para los Pelaelotes. No, yo digo, bueno, yo he venido varias veces a Omaha a grabar y yo nunca he visto que me reciban con mi kit de productos de la Universidad de Nebraska. Que me digan, no, Adrián, ya para que dejes de usar ropa de la Universidad de Iowa, aquí está tu playera de manga larga, pues a mí me gusta de manga larga, tu gorra de los pelelotes, tu chamarra, tu playera polo para que vayas al golf. No, nunca ha pasado eso. Entonces, pues yo uso lo que me va llegando, lo que me van dando. Y voy a aclarar una cosa. Me encanta el fútbol americano colegial, pero mi equipo preferido son los Longhorns de Austin. Entonces, yo uso de todos lados. Pero ¿cómo estás, Jeremy? Sí. Genial. Genial. Conversando. Si tú llegas a Guadalajara la próxima vez que vayas, que ya quedamos que nos vamos a ver, con una playera del América, tal vez yo sienta lo mismo que sentiste el día de hoy yo con mi playera. Yo nunca me pongo nada de los vestidos de ningún equipo. Es que no tengo ni siquiera para los Pelaelotes. De los Pelaelotes. Yo sí tengo de muchos. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, Jeremy? Ok. Según lo que yo tengo entendido, algunos han preguntado si vale la pena comprar una casa. Creo que vale la pena tocar el tema de cuándo, dónde y todo eso. ¿Y por qué? De comprar una casa. ¿Y tú qué crees? Y algo de los números. ¿Y tú qué crees? Es que yo vengo de la industria de renta, de casas inmobiliarias. De renta. Y de hecho, así que yo creo que sí, la idea de tener una casa es mejor que rentar. Como concepto, y normalmente sí, como arriba del 50% de las veces. Pero no es algo que hay que hacer, porque son ciertos casos que si quieres vivir una vida en muchos diferentes países, ya que ahora tenemos estos trabajos remotos, puedes ir a trabajar en París, puedes ir a trabajar en África, en algunas partes de África, en Asia. Y si no piensas estar en tu casa que has comprado, entonces a lo mejor en esos casos no. Pero normalmente yo diría que para la gran mayoría de la gente sí vale la pena comprar una casa para donde retener algunos de tus ahorros, de tus recursos. Porque tú estás hablando como inversión. Como una inversión. Y es difícil decirle que tu casa... tu casa es una inversión, pero sí la es, pero más que nada es una manera de reducir tus gastos. Y la diferencia, saqué algunos números para esto, porque sí es importante entenderlo. En el caso de que, primero, ¿cuáles son los costos? Normalmente va a haber una hipoteca, así que tienes un costo de intereses. Parte de ese pago va directo al valor de la casa. O sea, es tu dinero. Ahí lo estás guardando el dinero. Ya. Y impuestos y todo eso. Pero para usar números redondos, tienes un interés para una casa de $200,000 de valor, vas a gastar más o menos intereses en 30 años, $167,000. Pero de reparaciones y mejoras de tu casa, no, más bien reparaciones, vas a gastar en 30 años aproximadamente $180,000. Eso viene siendo, ¿qué son? $326,000 de gastos para arriba del costo de la casa durante
30 años. Pero si vas a tener apreciación Ajá, apreciación. de más o O menos, sea, va a subir el valor de va la a casa. subir el valor aproximadamente $167,000 más los... Ok. Ya. Durante el transcurso de 30 años, y si compras tu casa, vas a haber más o menos gastado, tomando todo en cuenta, $58 por mes para tu casa. Ujú. Mientras si es renta, estás gastando en este caso, en este ejemplo, $2,000 por mes de renta. Así que a largo plazo, sí vale la pena Y aquí, comprar una casa. fíjate que a veces he pensado que producción nos debería de sacar aquí una pizarra donde empezáramos a poner números para verlos aquí escritos. Digo, también he pensado que tendríamos que tener una presentadora que dijera, ya comienza aplicándose la vida así muy guapa. Digo, ya que estoy pidiendo aquí a producción cosas, pero fíjate que yo estaba checando números contigo y de repente dije, bueno, él está pensando en una casa en Estados Unidos. Lo cual es real, porque tú Ya, vives en Estados Unidos. ya. La casa en México no necesita tanto mantenimiento. Porque, pues, Ah, porque está ok. hecha de ladrillo. Oh, yeah. No tenemos termitas, no tenemos. O sea, no tenemos esta parte donde hay que meterle mucho dinero de mantenimiento cada año. O sea, digo, de repente cambias alguna llave del agua, de repente necesita pintura, a lo mejor cada 5 o 6 años, pero no es tanto el gasto en México. Lo que sí es diferente en México y en Estados Unidos es el interés por comprar la casa. El interés en México, Es mucho estamos más. hablando de, si bien te va, es un 9%, 10%. ¿Y tienen 30 años de hipoteca? Si tienen 30 años de hipoteca, normalmente la compras a 20 años. O sea, Ok. es como el plazo Eso es normal. mejor. Pero, por ejemplo, una casa, yo voy a poner la mía. Vamos a poner la mía. Y lo sé porque yo he tenido casa y he rentado casa. Si yo compro la casa y la compro con el 10, 20% de enganche, y la pago a 20 años, pago el doble durante 20 años de lo que pagaría de renta. Ya, con todo, o sea, intereses, Ajá. ya, O sea, yo pagaría al banco, impuestos. no, nada más el puro banco. Los impuestos son aparte. Ok. O sea, no es tan grande en México, se llama impuesto predial, es como una renta más al mes. Pero yo pagaría, por ejemplo, una casa que cueste 7 millones de pesos, que estamos hablando más o menos de $350,000 es el costo. Yo pagaría al mes por esa casa como $2,000 de renta. Ok. Para que sea mía durante 20 años. Pero si yo rentara esa misma casa, posiblemente la rente en $1,000 en Oh, México. ok. Oh, eso sí es mucho Sí, más es muy barato que diferente. acá. Por Yeah. eso cuando la gente lee Padre Pobre, Padre Rico y dice, lo voy a aplicar en México, no, en México no No, aplica. no funciona En tan... México No, porque estos funciona. números no cuadran igual. O sea, No. seguramente hay una manera, un mixto de todo. O sea, En porque la México- apreciación también es algo. La apreciación es alta en México. O sea, vamos a decir así, en México es buena idea invertir en bienes raíces si tienes dinero para comprarlo casi en efectivo o en muy poco. Más grande el enganche, Ajá, o mejor. en muy corto plazo Yeah. y después vender. O sea, ese sí es muy, muy buen negocio. Pero si tú vas a comprar una casa para que digas es mía y todo esto, la verdad es que el costo del pago de la hipoteca es casi del doble que si la rentaras. Yeah, y también aquí, si nada más se pone un 5% de enganche, es un poco más difícil hacer que los números cuadren. Pero si estás dejando un enganche de $20,000 o de 20%, 30%, yo nunca lo hacía al menos de que por lo menos tenía 50% de enganche. Ujú. Porque en esos casos los números corren mucho más fácilmente a tu favor y es más estable. Validas mi punto. Si tienes dinero para invertir. Ahora, mucha gente me pregunta, o la pregunta es contestar, ¿debes de comprar casa o no debes de comprar casa? Yo tengo dos experiencias con comprar casa. Una, yo a mis 30 años ya tengo mi casa. De hecho, no la compré, la construí. Ah,
Y 8 meses después me divorcié. Damn. Entonces, Qué mala concha. sí, o sea, de repente esa casa, pues nada más lo usé 8 meses en realidad. Wow. 8 meses, es la casa de mi ex. Pero 8 meses de lujo. 8 meses de lujo, es la casa de mi ex esposa, es la casa de mis hijos, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Oh, Ellos yeah. siguen viviendo hasta el día de hoy ahí, pero yo en lo personal fue una casa que usé solo 8 meses. No la pedí un crédito muy, muy, muy pequeño. O sea, a lo mejor el 75% lo pudimos absorber y solo pedí un crédito por el 25%. Entonces no nos mataba, no era algo que nos preocupara. Después de ahí, yo he rentado casas. Pero, por ejemplo, yo rentaba una casa en la mejor colonia de Guadalajara y me salía más barato que la hipoteca que pagaba por la casa que hoy es de mis hijos. Ah, sí. Entonces, de repente yo decía, la casa donde yo vivía era mucho más grande, era un mucho mejor vecindario, pero tenía pero me decían, pero no va a ser tuya. O sea, porque en México les preocupa mucho eso. Esa parte, es que no va a ser tuyo. Y yo tengo experiencias a favor y experiencias en contra sobre las casas. Conozco unas personas que compraron su casa, se viene la crisis del 94, y acabaron, en vez de pagarla en 20 años, la acabaron pagando como en 35 o en 40 años. Ya. Yeah. ¿Por qué? Pues porque la tasa en ese entonces era variable, la tasa se fue arriba y bueno, después de muchos años es tuya. Pero yo siempre he pensado, yo ahora, a mis 45 años, que no tengo una casa propia, que rento casa, o sea, la casa que yo construí es de mis hijos, de repente digo, me gusta mucho vivir en mi casa. Vivo en un muy bonito vecindario. Vivo en una muy bonita casa, pero estoy pensando en los próximos 20 años. En 20 años, tal vez esta casa me quede grande a mí. Entonces, ¿para qué la quiero comprar? O quiero comprar algo similar. Si a lo mejor mi esposo y yo nos vamos a ir a vivir a algún lugar, un departamento más chico, algo más cómodo para nosotros, sino una casa de 2 pisos, con varias recámaras, que necesita más, no mantenimiento, pero sí servicio. O sea, de limpieza, de estar. Entonces de repente yo decía, yo si ahorita volviera a comprar algo, yo compraría algo para no vivir en él. A lo mejor lo rentaría. O sea, a lo mejor yo compraría la casa donde yo voy a vivir en 10 años o en 15 años, la rentaría y me quedaría en la otra casa donde vivo muy feliz, pero que a lo mejor ahorita ya no me conviene comprar. Y a eso sí, o sea, de tener una inversión de casa sí es muy, o sea, puede ser muy rentable. Pero aquí, por lo menos en Estados Unidos, el acceso a esa industria es muy muy bajo. O sea, más o menos quien quiera puede entrar a esa industria de rentar casa, de comprar una casa y ponerla en renta. La huevada con eso es que todos lo están haciendo y mucha de esa gente lo hace mal y están entrando precisamente porque el costo es muy bajo y estás compitiendo contra gente muy como que no entienden el negocio mucho y termina siendo para ellos un mecanismo de la ruina rápida. O sea, si no entendés bien la industria de la renta, no es tan fácil como, oye, no, le voy a comprar la casa y lo voy a poner en renta. Ok, pero sí hay mucho más. Aquí en Estados Unidos. En México, la regulación aquí en Estados Unidos es altísima. En México, el negocio de rentar casas, lo hablábamos en otro capítulo donde hablábamos de meter tu dinero a la bolsa, de meter tu dinero en una franquicia, de meter tu dinero en un negocio propio. El tener una renta es un negocio seguro. Y voy a decir por qué. Porque a final de cuentas tienes el bien inmueble. O sea, el terreno y la casa ahí está. Y a veces es muy raro que pierda su valor. Normalmente si la compras bien, aumenta su valor. Yeah. Pero el rendimiento sobre tu inversión, tú compras la casa para rentarla, su inversión, es muy poco. Porque realmente el rendimiento que te da rentar la casa cada mes es entre un 5 y un 10%. Pero es seguro. O sea, vamos a decir, rentar casas en México es un negocio seguro. Y es seguro porque el banco lo va a ver como seguro porque ellos te la pueden quitar si no haces los pagos. Pero y por eso la tasa de interés es más baja. Comprar una casa a crédito y tú rentarle y recibir un rendimiento en México no funciona.
porque el interés es mucho más alto de lo que lo vas a rentar. En México funciona cuando tú compras la propiedad en efectivo, o sea, 100, ya al está. 100. Y Wow, en ese ok. momento, o sea, sí, porque en ese entonces es lo que yo te digo, imagínate, el dueño de mi casa está comprando mi casa a crédito. Él está pagando $1,500 al banco cada mes y a mí me la renta en 700. Entonces él está perdiendo $700 al mes. A lo mejor algún día va a ser suya y a lo mejor dice, bueno, cuando menos estoy pagando la mitad rentándola. Ya. Pero, o sea, no es ese el negocio. O sea, en México no es como padre pobre, padre rico. Ese no funciona en México. O sea, de verdad yo lo leí y todo el mundo se fascina con ese libro y Yeah. dije, con números. En México eso no funciona. Mm. Por las altas tasas de interés. ¿Por qué? Porque los bancos en México cobran intereses muy altos para que no les vuelva a pasar lo mismo que les pasó en el 94, donde quebraron completamente. Los bancos en México cobran mucho para todo. Sí. O sea, El negocio es del banco en ridículo. México, y esta es una realidad, no estoy diciendo ninguna mentira, no es prestar dinero. El negocio en México es la comisión por usar los bancos. O sea, eso explica mucho. Sí. Porque. Vas a decir por... Ok. Pero porque- eso pasó después del 94. O sea, de repente dicen, o sea, ni tenemos dinero para prestar, ni los mexicanos necesitan que les prestemos dinero porque no tienen para pagarnos después de la crisis del 94. Entonces, voy a cobrar comisiones por los usos financieros, de mis productos financieros, muy altas, y así el banco tiene que hacer negocio. Ujú. O sea, a final de cuentas tiene que ser un negocio. Pero es un modelo completamente diferente a lo que. Pero es bien, o sea, los bancos en México trabajan, o sea, o los números de los bancos de México comparados, o sea, tenemos Citibanamex, o sea, Citibank, tenemos BBVA, tenemos Santander. Los números que arrojan los bancos en México frente a sus comparativos en el resto del mundo son sumamente positivos. Ya. Y dicen, y ni siquiera estamos prestando dinero, o sea, Pero están cobrándoles hasta a los pobres te cobran por todo, o sea, respiras adentro del banco, comisión, Y tienes que esperar en esa pinche fila. No, ahorita ya tenemos todo lo virtual, pero te cobran por todo. O sea, Odiaba. O para pagar. En esa época, yo iba al banco como para pagar luz. yo lo hago por mi app. Ahora sí se Sí, puede. o sea, yo agarro el recibo, lo odiaba escaneo y eso. pago. Pero el banco me cobra. O sea, ¿quieres Ah. pagar tu luz? Ok, te cobro 7 pesos, 10 pesos. ¿Quieres pagar tu agua? Te pago 10 pesos. ¿Quieres depositarle a Jeremy porque te prestó para comprar una playera de los Nebraska Huskies? Te cobro, o sea, te cobro por todo. Entonces, Se me hace una manera se me hace no muy justo, porque estás cobrando a los pobres más de lo debido. cobras el porcentaje, igual, o sea, si alguien hace una transferencia de 100 pesos, le van a cobrar un porcentaje, o sea, el 5% de esa transferencia. Si vas a hacer una transferencia de 1,000,000, te van a cobrar el mismo 5%, o a lo mejor menos. Pero el 5% en los niveles muy bajos representa ciertas calorías por día. y por eso hay bancos de categoría D, como Banco Azteca, como Banco Coppel, que cobran menos comisiones, pero tienen más volumen de poquitos. Entonces, pero la banca está diseñada así en México. Entonces, por eso no es tanto negocio. Y yo no sé lo suficiente de eso para... Aquí estoy yo para eso. Yeah, ya sabes que mi cerebro es un banco de datos. Pero esa estructura se me hace muy... Pues es diferente a lo que... al cual estoy acostumbrado. Ahora, para cerrar, yo quiero contar... yo trabajé mucho tiempo con la comunidad judía en el tema de la ropa. Y ellos no compran casas. No compran casas. Okay. Y una vez me contaron la historia de por qué no compraban casas. Y se me hizo muy interesante. Me decía, mira, cuando hace 500 años, hace 600 años, 700 años, cuando pasaba algo en un pueblo, nos echaban la culpa a nosotros. O sea, decían, hay una epidemia de cólera. Seguro porque estamos dejando vivir a los judíos aquí. Y entonces la gente se enojaba y iba a lincharlos. Y ellos tenían que agarrar sus cosas e irse. Y si ellos eran dueños de las propiedades, les costaba más trabajo. O sea, una propiedad te tiene un apego. O sea, no me puedo mover tan fácil porque entonces ellos aprendieron a no tener, o sea, a trabajar en cosas que se pudieran llevar inmediatamente o que pudieran empezar a hacer en el siguiente pueblo donde ocurriera. Entonces, si yo tengo una propiedad, si yo tengo una fábrica, si yo tengo algo, y dejar todo mi capital y toda mi inversión ahí, me cuesta más trabajo y no voy a poder ir tan rápido. Pero si yo soy comerciante, por eso en ese entonces el judío era comerciante, pues nada más agarro lo que tengo acá y me voy y sigo vendiendo en el siguiente pueblo o en el siguiente pueblo. De ahí el judío errante. Entonces, ellos dicen, una propiedad para mí es dinero parado,
que podía tener yo invirtiendo en otras cosas. Ujú. O sea, porque a final de cuentas, sí, nosotros lo vemos como la seguridad de la casa, esto, pero es dinero parado que yo pudiera estar invirtiendo en otra cosa. Entonces, en lugar de comprar algo, voy a rentar algo que a lo mejor es, en el caso de México, mucho mejor, con la mitad de lo que me costaría pagar la casa, y ese dinero lo voy a usar para invertir. Yeah. Ya que tenga mucho Yeah. dinero, el judío sí empieza a comprar departamentos, edificios, o empieza a entrar en el negocio de la construcción. Y Más los judíos siempre han tenido ese problema, no solo en México, no sé si tenían ese problema en México, pero por toda su historia han tenido historias. Estaban botadas. De hecho, la historia es antes de que llegaran a México. O sea, Ok. a México llegaron por errantes. Y de hecho, en México siempre, la verdad es que siempre hemos estado pensando, Jeremy y John, hablar un tema de racismo y de clasismo y de todo eso. En México nunca han tenido problemas. ¿No? No. Oh, no, yo creo que sí. No. Es como una comunidad muy respetada. Pero esto es tema para otro punto, otro programa. Pero a mí se me hace que en América Latina tienen racismo, un diferente tipo de racismo, pero es un racismo. Más moreno que eres, menos dinero tenés. Eso sí, pero te digo, en el caso de la comunidad judía, primero viven en ciudades muy grandes donde hay comunidad. O sea, como que a ellos no les gusta vivir, no hay a lo mejor un judío en Chihuahua, a lo mejor no hay un judío en Parral. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta tener comunidad para poder hacer comunidad entre ellos. Entonces normalmente viven en la Ciudad de México, la mayoría vive en la Ciudad de México, muchos viven en Tijuana, hay muy pocos en Guadalajara, pero como que siempre han sido aceptados, o sea, Okay. o sea, nunca han tenido problema de discriminación. Pero esto que te estoy hablando yo es hace 400 años, hace 300 años, hace 500 años, hace 1000 años. Entonces ellos por generación, de generación en generación, siempre han trabajado así. O sea, yo tengo que trabajar en algo que no tenga un activo que me haga atarme a este lugar. Ujú. Y ya ahorita que yo trabajé mucho con ellos, dicen, bueno, ¿por qué voy a comprar una casa si puedo invertir ese dinero en otra cosa? Se puede. Y ahí ese modelo podría funcionar un poco mejor para algunos o un porcentaje más grande en México que aquí en Estados Unidos. Y yo de repente pensando en mi historia, tengo 45 años, pues sí, un día tuve una casa y un día ya la casa no fue mía. Y he rentado casa y de repente cuando veo los números, digo, yo rento en un porcentaje mucho más bajo de lo que le pagaría al banco. Y también he visto la bronca al final. Esta sí, ya con esto acabo. Ya vi el reloj. Y por más que nos dicen que acabemos en 15, no podemos. La bronca es, yo me muero. Y las broncas por las casas en México son tremendas para los hijos. O sea, Para trasladar. no, trasladarla es fácil. Para ver quién se la queda. Oh, yeah. Porque tienes una casa y tienes 3 hijos, o tienes 4 hijos, o tienes 2 hijos. Entonces, híjole, las peores peleas en Es México triste, es por los terrenos y por las casas. Yeah. Jeremy, ¿algo más antes de No, despedirnos? ya tengo mucho más que yo quisiera decir, especialmente de Pues hacemos un segundo capítulo, no te preocupes. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para tocar el tema, pero sí. Bueno, esto fue Aplicándose la Vida. Ojalá les haya quedado claro si compran casa o no han comprado casa. Compartimos la experiencia de ambos lados, lo compartimos como inversión y el punto de vista es que ustedes sacan, bueno, más bien la finalidad de este programa es que ustedes saquen sus conclusiones y tomen la mejor decisión. Esto fue Aplicándose la Vida. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te gustaría tener el trabajo de tus sueños? ¿Te gustaría tener las oportunidades de crecimiento profesional que siempre has querido? ¿Te gustaría tener el mejor balance entre tu vida y tu carrera? El primer paso es dejar tu currículum en Anakin. Anakin busca a los más talentosos profesionales bilingües. El futuro del trabajo es remoto y el futuro del trabajo remoto es aquí en Anakin.